Básicamente, este va a ser nuestro modelado de césped. Los retos que nos pide hacer una utilización de una portadora para el tercer biología. Para eso tomamos en cuenta ciertas variables y conceptos para hacer un modelo de esto para poder tenerlos y poder utilizarlo para futuras utilizaciones operativas. Bueno, para contestar con el planteamiento, primero hay que hacer el diagrama, explicando, a pesar de que el modelo tiene dos aspas, hacemos el enfoque uno, ya que por la geometría del sistema solo uno está contando el paso a la vez. Entonces aquí definimos ciertas variables como R, que es la distancia entre el perno, A, que es la largo del aspa, B, que es el ancho, RC se define a partir de la ley de Gauss con RA y phi, que es una dependencia de psi. Psi es nuestro ángulo de interés para el aspa y θ es nuestro ángulo de interés para el sistema. Además, a partir de las distintas cosas que van a explicar los compañeros, es fundamental realizar un análisis vectorial, primero sobre el perno central, que es el que sostiene el sistema al rector, en este caso es para el torque del disco, este para la fuerza centrífuga, y también hicimos otro análisis vectorial parándonos, por decirlo así, sobre el perno del aspa, que varios vectores para hacer grupos posteriormente. Okay, respecto a la metodología, estas son nuestras ecuaciones de movimiento. Como pueden ver, bueno, θ es para modelar el movimiento del sistema y sí para el movimiento de las aguas. Es importante mencionar que consideramos una equivalencia a las fuerzas de Newton o de fuerzas, no lo utilizamos por torques, ¿no? Y pues así quedan nuestras ecuaciones. Y ahora vamos a usar lo que dijo mi compañero por el diagrama. Para el torque del sistema, que es como tal, es el vector R del producto, ¿no? Que esto es el momento vistoso menos K es el constante de almacenamiento, y esta es la magnitud, o θ punto. Tenemos el torque provocado por la fuerza centrífuga, que es R producto plus, o la fuerza centrífuga, como tal, aquí sí, que es la velocidad, que depende de la velocidad del sistema, ¿no? Y el torque de paso que provocaba el aspa, que es básicamente el mismo del sistema, donde solo se pone en cuenta la matriz R por pues acá la fuerza de un levantamiento virtuoso, pero aquí se usa la estructura. Bueno, ahora para la solución de movimiento, pues ocupamos los momentos de inercia y tenemos estos tres puntos de referencia distintos. Este es para el centro del disco, ¿no? Y luego estos dos se usa el teorema de paralelos para desplazar, como sacamos el centro de masa, el momento de centro de masa y lo desplazamos por el punto donde queramos. Acá es para el eje del aspa donde conectar con el disco y aquí es para el aspa, pero la distancia del perno donde está el disco rotando hacia la punta. Ahora, me puedo regresar solo para aclarar algo. Como lo que creo que tenemos este RC, que es la distancia del centro del disco a la punta del aspa, y este es lo que va a estar cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, este es uno de los movimientos, es lo que ya había dicho, simplemente que aquí se podemos ocupar en las situaciones sorprendidas, los efectos de inercia y como pueden observar aquí, el motor se construyó así porque es más que nada un parámetro que pues fue dado por el motor, desde 0 a 1000 minutos, ¿no? Y acá está la diferencia del tiempo, que como dijimos, pues va cambiando por el tiempo, ¿no? Bueno, finalmente tenemos nuestras dinámicas de las funciones. Tomamos en cuenta los sitios que usted, también para nuestras gráficas, nuestros parámetros. En base a los parámetros iniciales dados, que eran dos, el coche instante de 1000, y utilizamos un radio de 0.4 metros o 40 centímetros de nuestro disco. La altura de la cintura era 2, y nuestro sistema toma en cuenta el ancho, el largo y el alto de las zonas. Y también toma en cuenta la densidad, que la sacamos en base a que en la industria que estamos investigando
en promedio el acero inoxidable, que es lo que está mayoría de los fluorescentes, es 7.500, 8.000 kilómetros. Entonces hicimos eso, y ya lo que hace el sistema es que cuando saca los momentos de inercia, en base a los parámetros iniciales de la longitud de plasma y de la densidad de tu material, pues por la masa. Y luego ahí lo vemos. Entonces aquí tenemos pues, donde se estabiliza, llega a su velocidad terminal, un poquito antes de, bueno, pues casi llegando al segundo, por los 5 minutos. De aceleración, que pues, tiene un pico aquí, que es al inicio del sistema, que es como el corto, y una vez que ya pues, su velocidad terminal. Tenemos nuestro ángulo de observación para atrás. Al inicio definimos que empieza en cero, en ese cero horizontal. Entonces, pues empieza, tenemos para atrás y luego ya pues, suave. Y pues aquí también tenemos que toque contra nuestra velocidad angular, que es como completar la vertiente. Y bueno, nosotros también siguiendo las fundaciones que nos dio el profe de inicio del semestre, como estamos trabajando, quisimos hacer un sistema lo más sencillo posible. Nosotros utilizar el método de Rush-Luta, el OD45 de MATLAB, pero en vez de utilizar que es el método de Pepper, utiliza el método de Dorman-Briggs, que en vez de hacer el cuarto orden para sacar las ecuaciones y utiliza el quinto orden de Rush-Luta para sacar error, lo hace al revés. Utiliza el quinto orden para sacar las ecuaciones y utiliza el cuarto orden para sacar error. Y en base a varios estudios que hicimos, bueno, bien sentadas en nuestro ejercicio, ahí viene que pues, el error, la diferencia entre estos dos es, o sea, es abismal, más que nada cuando tienes un número de iteraciones muy grande. Entonces lo que hicimos fue que, bueno, tenemos un juego mata, sacamos todas las gráficas, identificamos un sistema que bien, y queríamos meter un sistema que si yo se lo doy a, no sé, alguien me dice, oye, ¿y qué pasa si yo quiero tener un portador de mano? No sé, por buena razón. Dice, bueno, pues aquí tienes tu tablita y tú le metes tus parámetros que tú quieras. Y en base a eso te va calculando en Excel tus parámetros, porque pues es lo que es más sencillo, como todo el mundo sabe cómo usar Excel, como no debería. Y bueno, estos son los parámetros que tú puedes manipular y en base a eso para cambiando. Y no sé si quieres quitar. Luego utilizamos utilizando el developer de parte de Excel. Fue un poco complicado al inicio porque nunca habíamos usado eso. Y al parecer el Excel que usa Mac, cuando utilizas el developer, utiliza como un modelo muy viejo, entonces muchas de las variables que usabas modernas ya no funcionaban. Pero una vez que teníamos ya función, y pues aquí tienes que enseñarles. Está, pues puede ser. Y pues bueno, aquí está nuestro grupo de Donald Breeze, la consideración. Pero aquí es donde cambian. No sé si le cambiamos la identidad de material. Y se actualiza el sistema. Yo creo que podemos enseñar a Zelda y luego ver cómo cambia para y bueno, eso sería todo. Y pues ya tenemos como el mapa. En cuanto a las discusiones, pues algo que vimos que es un modelo medianamente realista que desprecia ciertas variables que sí podrían llegar a ser despreciables, por ejemplo, la resistencia del aire, pues por la geometría del sistema y por cómo está acomodada la maquinaria, realmente no influiría mucho el aire en cómo se está moviendo la podadora, además de la velocidad que alcanza tan rápido en los que escribimos que a un segundo más o menos llega a la velocidad terminal, ¿me acuerdan esas simulaciones? Además, también lo que estuvimos viendo, nos podemos llevar esto a la comparación de velocidad terminal y torque. Observamos un comportamiento en el que la velocidad máxima, afortunadamente para nosotros, era nuestra velocidad terminal. No había que hacer modificaciones en ese aspecto. Y observamos que entre más torque inducido al inicio del movimiento, que obtenía una velocidad terminal mayor, puede resultar útil al momento de realizar ciertas comparaciones en cuanto a la potencia necesaria del tractor para computar ciertas cantidades de paso. Gracias. Bueno, felicidades por el modelo en Excel, yo no me habría dejado. Está horrible. Un comentario que tengo sobre lo último que dijiste, que sí me explicó un poco, es o sea, la cuestión de la usen la parte de las conclusiones para hablar de las conclusiones de lo que hicieron, porque la parte del aire no es una conclusión, es una suposición, ¿no?
Los datos que ustedes tienen, pues no les dicen nada sobre el aire porque no está en el poder. Podríamos regresar primero a la gráfica de torque contra velocidad final. Ah, ok, si es lineal. O sea, si tiene alguna forma de checar que sí es lineal, porque sí se ve lineal, pero no estoy seguro. Sí, ¿verdad? Pues sí, o sea, necesitamos la gráfica con diferentes valores parametrales y pues siempre nos daba. Ok, pues a lo mejor estaría bien ver si hay alguna desviación de la linealidad, sobre todo para torques muy bajos, porque es como que ya, o sea, yo me esperaría que cuando tienes las cuchillas muy acostadas, en el momento de inercia cambia la relación del torque. Bueno, y la fricción debería cambiar, ¿no? Entonces, pero bueno, es una, o sea, está bien. La otra cosa que tenía que quería preguntar era el torque, cuando podemos empezar al torque del sistema. Es que aquí La fórmula o el aquí donde estamos explicando el torque del sistema, ¿sí? ¿Qué se refiere con el torque del sistema? Esta parte no lo entiendo. Eso como tal ya es la parte, pues estamos de acuerdo de que el disco no toca paso. Entonces, bueno, ese es nuestro punto de relación. Entonces, como tal, lo que me toca es el aspa. Y el aspa ejerce como un toque negativo sobre el eje de giro del disco. Esto es lo que estamos considerando como el torque del sistema. Como tal, el torque del aspa ya lo consideramos en este cuadro, con el que ahora ya lo tenemos que considerar como. Sí, de hecho el torque del sistema no está acá, ¿no? O sea, es que ese es todo. Eso no. Sí, sería este. Ese es el cuatro. ¿Y están seguros que sí es como un par de fuerzas de Newton? Porque además la expresión que usaron es diferente. ¿Cómo que para esto? Sí, o sea, porque lo que entiendo que me estás explicando es que, claro, tú tienes como un par de fuerzas de Newton, tienes un torque del pasto sobre el aspa y luego están tomando en cuenta un torque del aspa sobre el disco, que se supongo que tendría que haber producido no, pero no, un torque sobre el disco sobre el aspa. Bueno, creo que a lo que usted se refiere es la centrífuga. El movimiento del disco provoca un torque sobre el aspa. No, o sea, más bien, porque lo que, a ver, la tercera ley de Newton que nos deme 5 minutitos, 3 minutitos más para terminar la sesión. Acción-reacción, pero ¿de qué? O sea, si yo le aplico una fuerza a algo, a tener una reacción igual en el sentido. O sea, toda fuerza tiene una fuerza de reacción, ¿no? Claro, no dice que todo torque tiene un torque de reacción, de todas fuerzas tiene un torque, una fuerza de reacción. Entonces, lo que aquí me da curiosidad es cuáles son esas fuerzas que producen este torque de sistema y por qué tiene esa expresión. Es que, bueno, aquí la parte del sistema, o sea, en realidad se refiere al, o sea, el torque que recibe por el asfalto, pero el piso. Ajá. Y este es el torque del pasto, pero solo para el asfalto. Sí, pero esa es otra duda que yo tengo. ¿Por qué dependen de una velocidad angular diferente? ¿Por qué tienen expresiones diferentes? O sea, porque tenemos Z que es el sistema, ¿no? Esto gira y esto produce una velocidad sobre las aspas. Como se va moviendo, entonces las aspas se van a ir moviendo. Esto es lo de sí. Y esto se puede ver igual. Sí, o sea, aquí vemos que tenemos definido, sí, como este ángulo que es nuestro eje de referencia, el aspa. Y Z está más bien definido sobre el eje de referencia. Y este ángulo, sí, o sea, esta línea que definimos como RC afecta a todo el sistema, entonces por este cambia. O sea, este y este no se modelan igual porque sí, a fin de cuentas depende de sí. Y RC depende también de sí, o sea, tienen dependencias que hacen que se comporten distinto, ya sea si te paras observando el aspa o si te paras observando el disco. Esa es la otra cosa que yo iba a preguntar. No me queda claro por qué usaron teta como o sea, el teta que ustedes definieron, que es lo que luego grafican, entiendo que es el ángulo del vector que lleva del centro del disco a la punta del aspa. No, teta
Ajá, Eso no es este ángulo. ajá, pero no es lo que acabo de describir. O sea, lo que dijo es que esta longitud, pues depende de, o sea, es una ley de cosenos. No, pero lo que yo pregunté, ¿no? Concéntrate en lo que pregunté, que es, ustedes definieron teta como el ángulo del vector que va desde el centro del disco hasta la punta del aspa. Dos, tres. O sea, si es este ángulo, pero en el momento, o sea, cuando lo tomamos como teta punto, no nos referimos también tanto al mismo, o sea, es como el ángulo de giro. Ajá, no puedes definir teta y luego decir que teta punto es otra cosa. Ah, no, es Eso que es, eso es- profe, en los documentos sí lo tengo especificado bien. no, o sea, sí, digo, si hay un error ahí, puedes decir que hay un error ahí, no pasa nada. O lo único que quiero entender bien es. Sí, o sea, en el diagramita me faltaron Yo creo que es un error ajá, como de detallar más que si hay, o sea, hay una velocidad del disco mismo que la definimos con teta, como velocidad angular, y luego también en este diagrama tenemos. Es que si teta le llaman a eso que va a ese vector, teta punto es una velocidad rarísima. Sí. O sea, teta punto, ajá, se refiere a la velocidad del Sí, disco, pero y aquí, pues, Ok. Ojo con cuáles son sus grados de libertad. Tienen 2 grados de libertad, no necesitan incluir otros ángulos. Todo tendría que estar escrito en términos de esos 2 ángulos de 2 grados de libertad. ¿Sí? O sea, estaba bien la explicación, pero tengo mis dudas sobre puntos del modelo, por ejemplo, sobre este y sobre la del torque del sistema. Esa parte no me queda clara. Ah, correcto. Sí, sí pusimos de que todas las ecuaciones definidas sobre nada más los dos ángulos. O sea, nada más como nuestro ángulo de referencia era pi, pero realmente lo definimos como así. Ok, una cosa que aquí yo también, perdón que te interrumpa. El documento es una cosa y la presentación es otra cosa y tienen que ser cada uno su propio trabajo, ¿no? Ah, no, sí, pero las ecuaciones de acá no lo tengo nunca así. O sea, nada más. No, pero metieron teta que está definido como este vector que yo les digo, entonces ya lo entiendo yo. Esa parte hay que checarlo bien. Por ahí tenía un comentario sobre los tamaños de las figuras, de las labels de las figuras, creo que hay más cosillas ahí que. no son Sí, hay alguno. En la primera figura el tamaño es así como. La primera figura. No, o sea, lo que vamos a hacer, Escribelo. Pues, no, este no era. Vi otro diagrama por ahí. ¿Otro para el frente? Cambiaron de presentación. No. Bueno. Sorry. Ok, no, perdón, perdón. Entonces, sí, no los tienes que hacer más grandes, no vas a asegurar que se ven. No sé por qué pues quise hacer un comentario. Bueno, los anunciados de GitHub tienen alguna pregunta. Sí, no entendí muy bien lo que hace el Excel, o sea, como te dimensiona, o sea, que el modelo, o sea, el dibujo, o te hace un modelo con respecto a las ecuaciones que o tienes. sea, hace exactamente lo mismo que hace MATLAB, utiliza el método de Roman Page de Roman originalmente lo hace Excel. O sea, es como si en vez de haber usado el MATLAB hubiéramos hecho todo el modelador y las soluciones en Excel. Hicimos eso para que, o sea, en esa tabla, si tú cambias tus valores iniciales, cambia el cálculo y esa cantidad. Pero es lo mismo que hacer un MATLAB de que, como que. No, sí, no, pero Pero aquí le puedes mover otra vez de que nos Sí. la celda y. No es lo mismo que hacerlo en MATLAB, pero todo el mundo tiene Excel instalado. Ok, ya. y aparte, o sea, igual en MATLAB, aunque le digas que pues nomás pone un número diferente en esta línea. Ya. Tomó la consideración que hizo Orlando cuando Orlando hizo la práctica, que dice, no, pues yo Excel, y dijo, bueno, pues es que no todo el o sea, sí fue trabajo extra, como que sin, o sea, no llegó a nada nuevo, pero no sé, igual se me hace que se ve de que la ahorita, pues me voy a ir más que Y compararon, por ejemplo,
la energía, o sea, en que tarda en correr un MATLAB, en correr el Excel, o sea, que... Ajá, es que lo de MATLAB tarda un poquito más, pero es porque ya te dan las de gráficas integradas en el área editor, y aquí es de que cambias los parámetros y luego metes tu Ya, y si usas el pivot table para que se vaya actualizando la gráfica de manera automática, de todos modos tú lo tienes que dar. Entonces, está aquí. ok. Ok, bueno, pues tenemos que cortar. Muchas gracias.